Cicatrices. Dejé de pensar en las horas por llegar. Dejé escapar mis dudas, eché a volar mi instinto con ideas inconclusas, ensordecedor silencio. Dejé libres mis sueños, la fe a un lado, insegura, perdí mi identidad, la ilusión, la ternura. Dejé preguntas, respuestas, decepción, motivos, por instantes míos, solo míos, gritos enmudecidos. Dejé de estar y que las huellas se desaparezcan, para atrapar sonrisas antes de la primavera. Dejé una plática perdida en el sillón de mi madre, o tal vez un monólogo interior entre las sábanas azules. Dejé mucha alma sangrando entre nubes. Dejé la soledad en lágrimas cautivas, y fue el verano mi testigo, el sol mi única alegría. Dejé de perseguir amor. Desnudé mis pupilas en la noche ciega, donde las cicatrices no duelen. Termina la espera y renace mi voz. Buenas y bienvenidos una vez más aquí a Verdades con Café. En el día de hoy le tenemos un tema alrededor de las artes. Ha sido el idioma universal desde todos los tiempos. De una forma u otra ha servido como fuente de inspiración a otros, pero también de desahogo, de contar qué sentimos, qué vivimos y cómo, además de moralejas y tratar de educar. Nos hemos conectado siempre desde hoy con autores que llevan 500 años ya fallecidos incluso, no solo de que su escrito haya sido publicado. Y nos logramos conectar como si estuviésemos viviendo en ese momento. Realmente no tenemos un contexto de qué fue lo que quiso decir, cómo lo escribió, qué sentía, pero de alguna forma u otra más se mantiene relevante con el tiempo. No todo el tiempo, como les decía, tenemos la oportunidad de hablar con el autor principal, para que nos cuente, sea él, cómo fue ese proceso de inspiración que le llevó a escribir lo que hoy por hoy nos conecta. Y en el día de hoy sí tenemos esa oportunidad. Con nosotras a Adi. Bienvenida, Adi. Hola, saludos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Todo muy bien, gracias. Es un placer tenerte aquí con nosotras. Para conocer un poco más sobre Adi, desde dónde ella viene, cuáles han sido sus influencias y todo eso. Adi viene de una familia de músicos que han participado en la sinfónica y han dado clases de música también. Así que, Adi, ¿cómo ha influenciado eso en tu vida desde la infancia hasta ahora tu adultez? Sí, prácticamente desde la barriga de mi madre ya estaba expuesta a la música. Mi papá, como bien dijiste, fue jubilado de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, era flautista. Y mi madre, pues siempre maestra de piano y acordeón, también totalmente vinculada a la música. Así que lo tuve desde niña. Comencé a tocar el piano desde los 3 años. Igualmente el baile también lo fui cultivando desde muy bebé. Y he estado siempre así bien conectada con lo que es la música y las artes. Okay. Y esas primeras impresiones, tú desde pequeña lograste ver en el arte, en las artes en general, una forma de escape para que esa niña se expresara. ¿Cómo tú sentías que era introducirte en la música? ¿Era simplemente un juego de niño o tenía un background de sentir a través de esa expresión? Sí, la anécdota principal en cuanto a eso fue que como a los 3 años ya yo le estaba diciendo a mi mamá que yo quería el piano. Y entonces, obviamente, desde muy bebé, como había un piano en la casa, ella sí me ponía, y la foto y la cuestión de que estamos ahí, ¿verdad?, dentro de lo que es una familia musical, pero ya yo le estaba expresando desde bien pequeña, quiero piano. Y entonces por ahí comenzó esta jornada que surge del ser, ¿verdad? Es algo como que llama a uno, vaya, así es la música en general. Sí, es como decimos, corren las venas. Exactamente. Actualmente, ¿a qué te dedicas?
Pues luego de eso, o con el pasar del tiempo, yo me enamoro de la literatura y entonces por eso es que estudio estudios hispánicos como bachillerato y actualmente pues soy profesora de literatura en la universidad, estoy en la Universidad Politécnica. Y eso es lo que te ha abierto a ti la oportunidad para escribir un libro, que Sí. es el que nos vas a hablar eventualmente. Desde niña también estoy con ese deseo de expresar y empiezo a comunicarme a través de la escritura. He hecho diferentes expresiones como por ejemplo participar haciendo meditaciones en diferentes revistas. Para la iglesia también pues escribí mucho y luego pues ya empiezo a escribir formalmente lo que es poesía hasta entonces llegar a lo que es la publicación de este libro. Yo tengo una curiosidad porque estudiaste literatura, pero entonces, ¿qué te llevó a estudiar teología? Sí, posterior a eso hago una maestría en artes en religión, que es lo que antiguamente se conocía como una maestría en religiones comparadas. Eso básicamente es como por el gusto que tenía de ciertos temas. Por ejemplo, en cuanto a la maestría, pues la teología era un interés bien particular por lo que eran estos temas de discusión, ¿verdad?, del cristianismo, pero también comparado con otras religiones. Y en el caso posterior, un doctorado en teología, ya es a nivel de filosofía, que también se amplía la discusión, se lleva a lo que es la investigación y eso pues fascinante para mí, hacer todo un vínculo de estas disciplinas para mí ha sido bien interesante. Y atarlo a lo que es la poesía. Exactamente. ¿Cómo fue esa transición? Porque quizás la literatura, cuando uno piensa en la literatura, piensa en escritos como novela, cosas más en narrativa, un área distinta a la escritura. ¿Cómo fue pasar de esos textos filosóficos de Platón, de toda esta cosa, a la poesía es lo que a ti te conectaba? ¿Cómo no? O sea, ¿hubo en algún momento esa curiosidad quizás por los cuentos, por otro tipo de textos más fácil a nivel de que la persona ve una línea secuencial de una historia? El poema es un poco más abstracto quizás. Sí, me di la oportunidad, incluso participé en un certamen en la Universidad Interamericana mientras estudiaba el bachillerato, de participar no solamente en poesía, sino en cuentos, y lo llegué a hacer. Y pues, más adelante continué escribiendo porque quien escribe siempre escribe. Y entonces aceptar que realmente la poesía era el vehículo. Era ese género que más Te movía. ¿En qué momento tú dijiste o te nació decir, yo como que quiero hacer un libro? ¿Cuándo fue que pasó por tu mente? Sinceramente, cuando veo la oportunidad de iniciar este proyecto, fue que me enfoqué en la dirección de hacer un libro como tal, porque previo a esto pues he hecho mucha poesía, pero ya básicamente hace unos 2-3 años estaba dirigida a que quería plasmarlo ya en lo que fuera un libro formalmente. Y fue un proceso de que tú tenías unos textos y dijiste, mira, ya tengo material como para aventurarme un proyecto un poquito más grande, o fue, vamos a hacer un libro y me dedico entonces a escribir para este libro. Tenía parte del libro y lo fui modificando a través del tiempo. Por ejemplo, tenía escritos de hace 10 años y los fui retomando, estaban allí guardados, pero luego pues fue el momento perfecto. Eso es una curiosidad y quiero hacer un paréntesis, porque hay artistas que piensan que una vez el producto está fuera, o sea, que ya salió de ti, no lo revisitas. O sea, ese era un contexto en tu vida que te llevó a escribir. ¿Eres de las personas entonces que retoma y edita esos textos de esa época o los tomas para ver cómo, o sea, los presentas así porque es parte de tu historia? Valido pero muy adentro de mí todo lo que fue esos primeros escritos, por ejemplo, de hace 10 años. Pero entonces cuando los retomo, veo que hay que hacer ciertas modificaciones precisamente porque uno está desde otro lente, ¿verdad? Desde otro momento, y entonces a eso le añado
más poesía, también no solamente en español, sino también en inglés. Y así se fue formando. O sea que más que editar lo que ya tenías, lo que haces es añadirle dentro de lo que has vivido, añadirle a ese momento en que Adi escribió esta particularidad, por ejemplo. Sí, pero también los edité. Okay. De esos mismos de hace 10 años, también al revisitar, como dice ella, los tuve que modificar. Sí, porque yo considero que aunque hay una libertad artística a la hora de escribir, la poesía sí tiene unos parámetros estructurales que deben regir el ritmo de un poema, ¿no? Sí. Hay que visitar esa parte. En mi caso, la poesía es libre, no sigue una estructura específica, pero sí tiene mucha cadencia, tiene el lenguaje y todo lo que la compone, ¿verdad? Sigue siendo parte de lo que son estos versos. Y me imagino poéticos. yo que la Adi de hace 10 años, el vocabulario que tenía, tu misma educación en doctoral te lleva a tener un vocabulario y quizás un enriquecimiento para que esos poemas se enriquezcan a nivel. Correcto, sí. No sean tan literales quizás. Exactamente. Este libro, ¿fue antes o después de estudiar teología? Fue en el proceso. En el proceso. O sea que aquí está bien influenciado, obviamente, con tus estudios de literatura, pero también en esa búsqueda de curiosidad en la teología y de unir un tema con otro. Sí, pero si tuviera que decir el tema central del libro, tendría que decir que es el amor. Así que parece que varios procesos se están dando en mi vida a la vez y entonces coincide con que estoy haciendo. ¿En qué género cae tu poemario? ¿Género literario? ¿El drama, romance, erotismo? Pues se puede decir que tiene más romance y más erotismo. Okay. Ambos. Para los que estén viéndonos ahora mismo en el video, este es Huerto Secreto, el libro de Adi, que ya tiene físicamente una imagen. Y es muy curioso movernos a través de este poemario, porque, como decías ahorita, no te dirigiste solo por un idioma. La Adi que escribió este libro, su forma de expresarse va en 2 idiomas y ella lo deja tal cual. O sea, es ambicioso porque a la hora de publicar un libro, y en que en Puerto Rico tenemos mucha influencia del inglés, no todo el mundo habla inglés. Entonces, dirigir a un público que pueda manejarse en ambos mundos, ¿cómo fue esa decisión de decir, mira, mi texto salió en inglés, ese es el sentimiento que tenía y lo voy a dejar así? Pues prácticamente es así mismo. el proceso creativo es así mismo. De repente no es que yo dije, me senté y dije voy a escribirlo en inglés y algunos en español, no. Simplemente hubo versos que empiezan a surgir en inglés y esos son los que empiezo a escribir hasta que los voy llevando a lo que es un poema. ¿Qué retos tú te encontraste en el camino? Porque son poemas, pero son unos poemas que van como que más, de una manera, un tono erótico. ¿Qué retos? Porque no todo el mundo va a decir, yo voy a leer este libro, porque hay muchos que les gustan los libros de historia, otros temas, pero eso en específico para que ellos se sintieran de una manera u otra interesados y que siguieran ahí en ese viaje, por ponerlo así. Sí, cuando se escribe poesía erótica, se busca sugerir. Esa vendría siendo como que la diferencia entre algo artístico, erótico y algo que pudiera caer quizás como en la pornografía o algo más, en otro tipo de, ¿verdad? De categoría. Así que se intenta eso, se intenta que esté ese erotismo presente, pero a la misma vez sea no tan explícito, sino sugerido. Y dentro de tu experiencia, pues quizás involucrarte a escribir poesía te ha llevado también a leer poesía, sí, a enriquecer tus conocimientos desde esa base de que ya se han escrito todas estas cosas. ¿Cómo ha sido el reto de ser mujer y escribir eróticamente? O sea, porque no podemos dejar a un lado que el machismo que nos ha llevado en esta sociedad nos priva quizás de la mujer conectar con ese lado sexual que esté bien.
O sea, que no tiene nada de malo y tú llevarlo al texto. Sí, eso es un reto fundamental y tendría también que mirar un poquito hacia atrás y pensar, justo cuando estaba haciendo los grados de teología, ese también era un reto fundamental, o sea, hay mucho que tiene Son que dos ver, líneas hay mucho que tiene que ver con, con la religión, que quienes más se manifiestan son los varones y las mujeres pues ocupan otro lugar. Y en ese sentido, pues ya en mi construcción mental, ¿verdad? Estaba esa idea de por qué no aprovechar y darle voz a estos sentimientos, que es sumamente importante. Quería romper ese estereotipo. Exactamente. Sí, y quizás lograr que las mujeres conecten desde un lugar de que no soy la única que me siento así. Quizás yo también lo puedo ver así, yo también puedo desear que estas cosas sucedan en mi vida y yo puedo hablar sobre eso. Porque incluso si nos vamos históricamente, la mujer era la que recibía un poema. O sea, nosotros éramos quizás la musa y el ente receptor de un poema. O sea, nosotros inspiramos eso. Pero la mujer también puede ser la que diga, tú me inspiras, tú haces esto en mí, tú mueves esto y eso es lo que yo veo en tus escritos. O sea, por la misma línea de Stephanie, cuando es un hombre que escribe poesía erótica, más se centra en este erotismo de que cómo luce el cuerpo de la mujer, cómo le hace sentir a él el ver el cuerpo de una mujer. Y en tu poemario, nosotras pudimos leer que más que eso, ella plasma ahí cómo ella sentía a lo mejor un beso, cómo se sentía después de un beso, cómo se sentía después de una caricia, cómo se sentía con simplemente mirar a la pareja, que se nota que hay una diferencia entre un hombre y una mujer escribiendo poesía erótica. Correcto. Sí. El encuentro de... ¿Dónde podemos encontrar la coyuntura entre quién eres tú y tus escritos? Porque, me explico, hay artistas, música por ejemplo, que se escribe y no necesariamente la historia que hay detrás es propia. Quizás se nutren de lo que ven, de lo que se ha topado, lo que le han contado. ¿Dónde existe tú solamente ahí o hay inspiración más allá? Yo. Sí, yo creo que es una expresión que obviamente tiene que pasar un proceso, pero es como uno sacarse un pedacito del alma. Yo siento que es así. Qué hermoso. Esas primeras personas que quizás le presentaste tus escritos, ¿cómo fue ese proceso de decir, mira, esto es mío, y quizás empezó desde un lugar privado, de escribirlo para mí, de desahogo? ¿Cómo fue mostrarlo? Esas primeras personas, ¿cuál fue ese approach de la gente? A la primera persona que se lo mostré fue a mi madre, y mi madre va a cumplir 80 años. Entonces, en algún punto, su primera reacción fue esa, es como, ¿estás segura que tú vas a poner eso ahí? Sí, hay un choque generacional ahí. Pero luego seguimos conversando y sobre lo que es, si uno se va a dejar llevar por su esencia, pues entonces uno tiene que ser fiel a esos sentimientos y tratar de plasmarlo de la mejor manera posible. Una vez finalizado el libro, que tú dijiste ya va a salir, ¿cómo tú te sentías en ese momento de la reacción de las personas? Pues curiosamente en esos momentos estoy moviéndome mucho en espacios religiosos y yo misma pues tenía como que esa pues como vamos a ver cómo reaccionan, esa curiosidad. Esa vulnerabilidad. Pero no era un miedo, no era un temor a wow, vengo con esto y ya van a decir o no van a decir, sino que estaba curiosa a ver cuál iba a ser la reacción y la reacción fue bien positiva. Así que de repente eso fue brutal. Pero satisfacción al terminarlo y al ver la respuesta de las personas. Pero en ese proceso, ¿en algún momento sentiste miedo, inseguridad, de sentirte juzgada? Porque, como mencionas, lo presentaste a un espacio religioso que no diría que no es como que bien visto este tema, pero es como que un punto como que medio finito, sí, difícil.
En ese proceso, ¿te sentiste como vulnerable en cuestión de miedo, inseguridad? Tenía la curiosidad, pero también a la misma vez una seguridad interior de que lo que yo estoy plasmando, como dije ahorita, viene siendo un pedacito de mi corazón, así que eso le hace sentir a uno toda la seguridad de que uno está haciendo lo correcto. A mí me genera curiosidad, porque si nos movemos alrededor del libro, alrededor del poemario, vamos a ver escritos, vamos a ver imágenes, vamos a ver construcciones artísticas quizás un poco más llevadas a un ritmo que sé que en los agradecimientos le das las gracias a una persona en particular por esas ilustraciones, pero ¿cómo fue ese proceso entonces de construir el producto final? Porque ya estaba tu inspiración, pero ¿cómo plasmarlo? Sí, ya yo había visto en poemarios anteriores, otros artistas, otros poetas que incluían imágenes y eso pues me llamaba mucho la atención. Y entonces, por eso pues hay algunos animales que me parece que son símbolos importantes en mi vida, de la naturaleza. Por ejemplo, ¿Desde un lugar de que ya tú tenías un ejemplo de lo que querías o hubo una retroalimentación con ese artista? fue surgiendo. Esto, por lo menos en este proyecto, el proceso creativo fue dándose. Y yo no tenía inicialmente unas guías de yo decir, es que yo quiero una ventana allí, no, sino que iba dándose en el proceso y así fue surgiendo. Mientras las personas, los ilustradores leían tus poemas, ellos también como que se imaginaban algo y te lo mostraban y tú entonces dabas el sí o el no, o quiero modifícalo. Eso fue parte. Pero ya nos quedamos cortos de tiempo, vamos a ir a un breve mensaje de nuestros lugares donde nos pueden conseguir. Donde nos pueden conseguir en las redes sociales y regresamos pronto. Breve. Estás viendo Verdades con Café en el canal de Hans Media por YouTube. También nos escuchas por Spotify o tu aplicación de podcast favorita. Suscríbete y sigue nuestras redes sociales para estar al día con todas nuestras novedades. Ahora, continuamos con Verdades con Café. Bueno, ya regresamos aquí de la pausa, seguimos hablando con Adi y ahora vamos a adentrarnos un poquito más en los detalles de lo que es el poemario. Y a mí me gustaría saber, Adi, ¿cómo fue entonces ese proceso de tú y tu equipo? Porque hubieron personas que te ayudaron, ya hablamos de la parte de las imágenes y demás, quizás podemos... ¿Qué otras personas te asistieron en este proceso? Si fue... ¿Alguien te tocó la puerta y te compartió o tú tuviste que tocar ciertas puertas para ver de qué forma sacar este producto? Sí. Básicamente este proyecto se hizo independiente. Fue a través de imprenta. Los colaboradores fueron estudiantes de la universidad, que ya yo había identificado unos talentos que ellos tenían, hicimos conversación y pudieron ser parte del proyecto. Pero toqué puertas de algunas editoriales y no fue posible, no se llegó al entendimiento que se buscaba porque tenían otra visión, no querían utilizar, por ejemplo, varios colores de tinta, tenía que ser una cantidad específica de páginas, tenían resistencia también a las imágenes y entonces pues en ese sentido como uno tiene ya el proyecto en mente no se pudo. Sí, entraría demasiado la parte de modificar el mensaje que ya tú tenías o tu línea creativa. Para los que no tienen a la mano el libro, hay colores rojos y negros utilizados particularmente en palabras, en esos hype que ella quería mostrar, y hay imágenes en blanco y negro y hay ciertas que tienen entonces a color. ¿Cómo fue entonces? ¿Hubieron poemas que se te quedaron afuera? ¿Hubo algo que ya lo escribiste pero no entró? ¿Cómo fue esa selección quizás de los poemas y su orden? También fue un proceso bastante orgánico el poder establecer el orden, pero lo que sí surgía era material para otro libro. Eso sí se estaba dando en el proceso, así que cuando entro en establecer qué es lo que va,
sigue surgiendo nuevas ideas y sigue el proceso creativo, su norte, que uno no lo puede detener. Adicional de ese libro, ¿tiene algún otro libro? No, todavía No, no. piensa en algún Es el momento. comienzo Ok. y espero que vengan los próximos, pero por ahora, pues este sería. ¿Cuándo fue que publicaste este libro? Este salió hace un año. Ok. Hace un año estamos con él. Si tuvieras que seleccionar un poema para presentarlo, ¿cuál escogerías? Y si puedes compartírselo aquí a nuestros oyentes y los que nos están mirando, para que se puedan conectar ese chip con tu arte. Sí, algunos de ellos tienen título, no todos. Esa Sí, es parte me- de este proceso que no quería que fuera tan estricto. Por eso tiene como que libertad, ¿verdad? Cierta libertad todo lo que es el plasmar los poemas en el libro. Y entonces este precisamente no tiene título y es un poema con el que me identifico mucho. Este dice: abrázame las ganas, olvida el pasado y devuélvete la vida, que tú y yo sabemos cómo desenmascarar al viento y su sonrisa falsa, deshojándonos la piel sin decir nada y desnudar silencios, cosiéndonos las heridas debajo de las sábanas. Soy yo, mírame, tal vez no me esperabas, pero cuánto me soñó tu cuerpo, disfrazada en tus latidos. Déjame esconderme entre tus poros, no te vayas. Qué lindo. Qué hermoso. Sí. Quiero comentar porque al principio Stephanie dijo que casi nunca tenemos la oportunidad de conocer al escritor de los libros y a lo mejor nosotros leyéndolos le damos un tono distinto, pero al escucharlo de la voz de quien lo escribe es como a lo mejor cobra un poco más sentido porque ella le está dando el tono, la entonación en donde va el significado en cada palabra, así La que inspiración. bello, bello. ¿Cómo te sientes tú como artista? Quizás tú tienes un norte para todos estos escritos, pero cuando nosotros conectamos con un texto, no necesariamente llega desde el mismo lugar. O sea, quizás a lo que voy es que quizás estos escritos vienen desde un momento de felicidad plena y alguien se conecte desde un lugar de añoranza o de desamor, quizás incluso. ¿Cómo tú te sientes a la hora de ver que ese recurso, cómo conecta a la gente con tu arte? Bueno, en mi proceso creativo no llega desde un lugar de felicidad. Usualmente los momentos en mi vida en los que más he tenido la inspiración han sido momentos difíciles. Amores perdidos, mucha nostalgia, mucha añoranza y de ese modo. Hay otros que sí son momentos de plenitud, pero casi todo el proceso pues, tiene de base algo que es duro de vivir. Y es que vemos que quizás muchos artistas, el sentimiento más fuerte que emana esta inspiración es el dolor. Casi siempre ese momento de quiebre. Puede ser desde un lugar de que el ser humano está construido para sentir más o para recordar más esos momentos difíciles, o que cuando estamos felices no pensamos en decírselo o contárselo a nadie. Entonces dejamos plasmado, o los artistas dejan plasmado en su música, en sus letras, momentos en los que necesitan ese desahogo. A mí me estuvo muy curiosa una página en la que dice, ¿eres feliz? Oh, sí. Rompe quizás de una línea erótica, de movimiento, a hacerte una pregunta al lector y quedarte con esa página abierta. ¿Cómo fue esa selección de esa página en particular? Esa pregunta a mí me la estaban haciendo en esos días. Entonces fueron unos días muy particulares, ¿verdad? En relación con mi pareja. Y entonces parece que lo que me provocaba, hasta dónde podía llegar esa pregunta, la reflexión que había en mí me lleva a mí como a hacerlo parte del proyecto. Es una pregunta que quizás, o por lo que me hizo ruido, es porque no nos paramos a ver si nos estamos moviendo por la cotidianidad, por el flujo de los días. Y hacernos esa pregunta quizás nos dé miedo y pasamos por alto de esa página. O sentir la necesidad de decir,
No, esta página no. Y lo que también me parece bien curioso es que, si lo puedes mostrar a la cámara, la página simplemente dice, eres feliz, y tienes todo un espacio en blanco. Como si en estuviera donde, ahí pensando. no, hay gente que dice los libros son sagrados, no se escriben. A mí me gusta marcar los libros, me gusta escribirlos, porque cuando estoy leyendo siento algo, y el ser humano está construido para pensar en algo y olvidarlo rápido. Y a mí me gusta escribirlo. Y de repente te encuentras con esta página, eres feliz, te detienes y te pones a pensar en todo eso, y por lo menos a mí me invita a escribir en ese espacio y contestarme esta pregunta. Me parece excelente. Sí, no, es que en el mío fue distinto. Tengo un movimiento alrededor de los libros diferente que Jacqueline. Y sí puedo hacer highlight a cosas, pero no tiendo a escribir sobre ellos. A mí lo que me estuvo curioso fue el flujo. Es un libro, es un poemario que se lee con soltura, ligero, ameno, y de momento rompe esas hojas, esas imágenes. Quería saber de dónde llegaba esa inspiración. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Sí, en estos momentos todavía tengo copias disponibles, sería a través de mí, o sea, mi teléfono es el 787-504-2711. ¿Tienes Ese algunas sería redes el número. sociales que No, en este momento no. Hasta ahora No sería a través de redes sociales. Sí, sería directamente entonces con ella, porque el movimiento a través de este libro inspira a que lo podamos sentar. Hay personas que los poemas, a lo que voy, una novela, quizás las personas se sientan y devoran el libro o van a través de él sin pausa. Quizás los poemas es abrir y ver dónde caíste, qué te topó hoy, ir quizás en un orden distinto, revisitar porque estás en un lugar distinto de tu historia, y eso está bien interesante, adquirirlo físicamente para que ustedes puedan tener la oportunidad de disfrutar del arte y ver cómo ustedes conectan con ella de cierta forma. Sí, y este libro, como ya hemos mencionado nosotras y más Adi, que claro está, el libro es de ella, plasma mucho lo que es la esencia de ella, y cómo ella se ha liberado a escribir, y de repente a mí, bien low-key, me gusta escribir. Y tengo muchos escritos en mi casa, en notitas, en libretas, tengo como 3 libretas con cosas escritas, y a lo mejor nosotros como personas, ustedes que nos están viendo y yo, nos juzgamos mucho cuando escribimos algo y no nos atrevemos a enseñárselo al mundo. Y de repente ahora yo escuchando a Adi, hablando con ella, me siento súper inspirada en querer coger todos esos escritos y ponerlos y hacer la selección y hasta sacar un libro de versos libres. So que también es posible de que si ustedes tienen la facilidad, el arte, las ganas de querer escribir cualquier cosa, no tiene que ser poema, que lo hagan, que se atrevan y que sean ustedes mismos. Si pudieras seleccionar retos que te surgieron a la hora de hacer este proyecto, que le pudieses compartir, como dice Jacqueline, a personas que estén interesadas a seguir tus pasos, ¿qué le dirías? Primero es seguir el impulso del corazón. Eso, hay unos momentos en la vida, y como mencioné, llevaba recolectando ciertos escritos por mucho tiempo, pero hay un momento en que es el adecuado y hay que saber escuchar esa voz interior. Y luego, pues, tratar de verdad, dialogarlo con personas cercanas. En mi caso fue mi mamá, también se lo comuniqué a mi hijo, un joven adolescente, que entonces en ese momento él tiene otra perspectiva. Y de ahí, pues, seguir tocando puertas a ver cuáles son las formas más eficientes de poder llevar a cabo un proyecto como este y tenerlo ya físicamente. Bueno, yo creo que nos han contestado todas las preguntas y dudas que teníamos, y fue un placer de que tuviéramos la oportunidad de que tú estuvieras y nos leyeras ese pedacito, que yo creo que eso va a inspirar a muchas personas como Jacqueline. Pero nada, muchas gracias. Y adquirir el producto. Si puedes repetir una vez más para todas esas personas que se le haya escapado, no tenían bolígrafo y lápiz en el momento, ¿a qué número es que se pueden contactar contigo para conseguir adquirir una copia? Sería el 787-504-2711. Pues muchas gracias por estar con nosotras. Y para ustedes,
Recuerden que se pueden conectar con nosotros, ser parte de la conversación, mostrarnos sus preguntas, sus dudas, qué temas podríamos tocar en el futuro en todas nuestras redes sociales, aquí como Verdades con Café.